¿qué dice? Dice, lejos y ajenos a la ciudadanía, a los pactos de la promesa. Y yo lo quiero invitar a que por unos minutos usted se recuerde de los momentos donde usted no tenía al Señor en su vida. Yo no sé de dónde lo sacó el Señor, sí sé de dónde me sacó a mí, ¿verdad? Pero no sé de dónde lo sacó al Señor usted. Quizás el Señor lo encontró en vicios, quizás el Señor lo sacó de muchos problemas, de una vana forma de vivir, ¿verdad? Porque cuando nosotros no tenemos al Señor, es una vida vana, que no tiene sentido. Se recuerda de dónde lo sacó el Señor, quizás el Señor lo encontró en vicios. Cada uno de nosotros teníamos una condición y una necesidad de que nos rescataran. Y quizás ni nos dábamos cuenta. Y yo quiero compartir un pequeño, a ver si le encuentro aquí. ¿Cómo va? Les quiero compartir una pequeña porción que, bueno, se me fue, pero lo vamos a leer. Una escritora cristiana que se dedica a hacer devocionales y libros escribió algo que el Señor le puso en su corazón y dice: ¿cómo podría haber sabido que estaba perdido si tú no me hubieras buscado y encontrado? ¿Cómo pudiera haber sabido que estaba ciego si tú no me hubieras hecho ver? ¿Y cómo pudiera haber sabido que sangraba si no me hubieras vendado con tu amor? ¿Cómo podría haber gimido por mi esclavitud hasta que tú me liberaras? Nosotros nunca nos hubiéramos dado cuenta de que nuestra forma de vivir estaba mal si el Señor no nos lo hubiera mostrado. Si el Señor no hubiera venido y nos hubiera dicho, como dice la primera parte, ¿cómo hubiera sabido que estaba perdido? ¿Cómo hubiéramos sabido que estábamos perdidos si el Señor no hubiera venido y nos hubiera dicho, hey, tú estás viviendo mal? Tú vas por el camino equivocado. Parece que fue planeado, pero no fue planeado. Cuando Héctor empezó a cantar la canción, Él vino a mi vida, que dice, me mostró un camino mejor. Y yo, cuando yo leía esto, yo pensaba, digo, wow, Señor, tú así llegaste a mi vida algún día, ¿verdad? El Señor llegó a nuestras vidas, usó a una persona, un mensaje, una alabanza, y nos dejó saber, tú no estás viviendo bien. El camino por el que vas no te lleva a la vida eterna. El camino por el que vas es el ancho, ¿va? Porque por ahí íbamos. Pero algún día el Señor se presentó a nuestras vidas y nos dijo, tú vas mal. Tú no vas por el camino que conduce a la vida. ¿Por qué? Porque Él se presentó. No porque nosotros sentimos hablarle, sino porque Él se mostró a nosotros. ¿Cómo podía haber sabido que estaba ciego si tú no me hubieras hecho ver? Nosotros cuando estábamos en el mundo ni nos dábamos cuenta de cuán pobres estábamos. Pobres, perdidos, feos que estábamos, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos ver si el Señor cuando el Señor nos abrió los ojos y nos dijo, tú vas por el camino mal, pero yo te voy a enseñar el que sí es? Y ahora podemos ver, wow, este es el camino que conduce a la vida. Pero ¿cómo lo hubiéramos sabido si el Señor no nos abre los ojos? Pero el Señor nos abrió los ojos. ¿Cómo podía haber sabido que sangraba si no me hubieras vendado con tu amor? Cuando nosotros venimos al Señor, venimos golpeados, venimos mal, ¿va? Pero el Señor es el que nos dice, aparte que nos dice, vas por el camino mal, pero yo te voy a enseñar. Y aparte, estás cortado de ahí. Yo estoy cortada. Sí, estás cortado, ¿va? Porque traemos heridas quizás de nuestra niñez, quizás en la adolescencia, igual de grandes. En cada momento muchas cosas son dichas, una mirada nos hace sentir mal. Y venimos al Señor y el Señor nos dice, yo te puedo vendar, yo te puedo sanar. Como el buen samaritano que lo encontraron, ¿qué es lo que hizo? Le vendó sus heridas, le puso aceite en sus heridas, le vendó las heridas. Así el Señor con nosotros. ¿Cómo podría haber sabido que sangraba si tú no me hubieras vendado con amor?
Sin el Señor ni nos dábamos cuenta que estábamos heridos, ni nos dábamos cuenta que estábamos sangrando. Pero cuando el Señor abrió nuestros ojos pudimos ver, wow, yo fui herida, yo estoy mal, yo estoy sangrando. ¿Cómo podía haber gemido por mi esclavitud hasta que tú me liberaras? Nunca nos hubiéramos dado cuenta que nuestra forma de vivir estaba mal si el Señor no nos hubiera enseñado nuestro error. Porque cuando uno está en el mundo uno piensa, pues esto es vivir, esto hacen todos. Se vive, se despierta, se come, se duerme otro día y así se continúa el ciclo, ¿verdad? Y nosotros pensábamos que eso era vivir. Pero este pasaje en Efesios nos dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros estabas lejos. Acuérdate de dónde se sacó el Señor. Porque ahorita nos vemos bonitos y ya tenemos nuestras vendas y ya conocemos el camino y nos vemos súper. Pero que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. A veces hay personas que se ganan millones de dólares y de repente se les olvida que son de pueblo, ¿verdad? Se les olvida y la forma de cambiar así todo de la high. Pero vienen de pueblo, ¿verdad? Y nosotros igual, nosotros andábamos en el mundo. Estamos bonitos ahora, no le digo que no estamos feos, estamos bonitos. Pero el Señor nos encontró feos, ¿verdad? Dice, acordaos de dónde salimos, de dónde el Señor nos sacó. Y no sé si usted, pero espero que sí se recuerde cómo llegó a los pies de Cristo. Llegó con sus heridas, llegó con sus preocupaciones, llegó con sus pleitos, llegó con sus envidias, con sus corajes, con el rencor en el corazón. Pero el Señor es el que se encargó de empezar la obra. Lo que somos ahorita no lo hicimos por nuestro propio esfuerzo. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es por Dios. Porque nosotros no podemos hacer nada. Si el Señor no le hubiera placido darnos la vida en esta mañana, simplemente no nos levantamos y se acabó. ¿Cómo vivía usted cuando no tenía al Señor en su corazón? Haga memoria por un momento. Yo le cuento, yo tenía depresión sin el Señor. Yo tenía depresión y un humor de que no me hablen. Pero viene el Señor y Él cambia todo. ¿Cómo llegamos al Señor? ¿Cómo vivía cuando no tenía al Señor? Vivía una vida plena, sin ninguna preocupación, no tenía temores, su familia estaba bien, su familia no sufría dolores espirituales, emocionales, o quizás ustedes estaban bien económicamente y no les hacía falta lo material, pero su familia estaba por el suelo. Pero la realidad es que nuestras vidas no eran bonitas, ¿sí?, antes del Señor. Nuestras vidas estaban en desorden y nosotros perdidos. Cuando uno no tiene una visión hacia dónde va, empieza a dar en círculos. ¿Nunca le pasa que cuando van en el carro y ¿a dónde vamos a comer? Decide tú, no, decide tú, no, decide tú. Ya voy a llegar. ¿A dónde vamos a ir a comer? Decide tú. Y andamos en círculos, ¿va? No hay visión, no hay una destinación. Pero más ahora en el Señor sabemos, yo todo lo relaciono, yo todo lo aplico a un canto. Yo siempre, todo lo que me enseñen, yo tengo un canto. Si ahorita le digo, ¿dónde vamos a la destinación? Camino al cielo yo voy, ¿va? Yo todo lo pongo en canción. Camino al cielo yo voy. Esa es mi visión, ese es mi destino. Y como yo tengo un destino, ahora yo sé cómo caminar, porque hay una meta. Y eso sucede igual en proyectos. A veces uno no tiene una meta, pues hay que hacer algo bueno, sí, pero ¿para qué? ¿O cuál es la meta? Y como no hay meta, se pierde, el grupo se deshace o muchas formas. Nuestras vidas estaban en desorden. Y nosotros llegamos perdidos, ciegos, sangrando y en esclavitud, y lo peor de todo es que no nos dábamos cuenta. Como dice Efesios, sin Dios, como dice ese versículo, creo que ya lo moví aquí, no le entendía esto. Dice, sin Dios y sin esperanza. Qué fea forma de vivir, ¿no? Sin Dios y sin esperanza. Si lo que todo el mundo ahorita lo que quiere es un poquito de esperanza. Un poco de esperanza de que no te preocupes, te va a ir bien o algo, pero no hay esperanza.
Sin Dios y sin esperanza, dice ese versículo que acabamos de ver. Quizás ya ni tenía usted el deseo de vivir o se preguntaba ¿para qué seguir? Porque hay muchas personas que por eso se quitan su vida, porque dicen ¿para qué? Yo no sé si usted se lo preguntaba, pero yo sí me preguntaba, yo decía, ¿a poco esto es todo? ¿A poco solo de eso se trata la vida? De vivir, de trabajar, de tener hijos y luego morir. ¿Es todo? No sé si usted se lo hacía la pregunta, pero yo pienso que cuando el Espíritu Santo empieza a hacer la obra y a convencer a uno de pecado, uno se empieza a hacer muchas preguntas que antes no se las hacía. Como, al caso es que sí hay algo realmente después de que yo muera. ¿Qué es lo que hay? Uno se empieza a hacer esas preguntas. Pero cuando nosotros escuchamos, algo maravilloso pasó, cuando nosotros escuchamos y creímos el mensaje, cuando alguien se atrevió a hablarnos de Cristo, cuando a través de un testimonio nosotros le preguntamos a alguien, ¿qué es diferente de ti? ¿Qué es lo que tú haces? ¿A dónde pasas tu tiempo? Yo voy a la iglesia, yo soy cristiana. O a alguien que se atrevió así pasó en mi caso, hermanos, podemos tener un discipulado en su casa y nosotros como, ok. ¿Y para qué? Pero así el Señor hizo la obra, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos y creímos en nuestro corazón el mensaje, ¿cuál fue el mensaje? Que Cristo vino, murió, pagó el precio y que resucitó. Escuchamos y creímos el mensaje porque igual dice la palabra que nosotros no lo hemos visto, pero le amamos. El Señor no se nos ha parado enfrente y lo hemos visto con nuestros ojos humanos. Algún día lo vamos a ver, amén. Pero por el momento no lo hemos visto, no lo he parado y aquí yo le puedo decir su vestido es así, su color de ojos. No lo he visto. Pero aunque no lo he visto, yo creo en Él y usted cree en Él, por eso está aquí. Dice la palabra, y aunque no lo has visto, le amas. Lo amamos. Por eso se trata todos nuestros cánticos. Te amamos, te adoramos, te exaltamos, le amamos y no lo hemos visto. Pero lo hemos creído en nuestro corazón, amén. Entonces, cuando nosotros escuchamos y creímos el mensaje, algo maravilloso empezó a suceder dentro de nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13, a ver si se los puedo poner aquí, pero si no, ustedes se lo ponen. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso significa que cuando nosotros llegamos y nos presentaron a Cristo y lo creímos en nuestro corazón y decidimos, sabes que yo quiero ser salvo, algo maravilloso pasó, algo que quizás usted no lo pudo ver físicamente, pero la Biblia dice que nos selló. Cuando alguien sella, espero que diga la palabra correcta, ganado, cuando tienen vacas, ¿así se llama? Ganado. Cuando tiene su ganado, los sellan, ¿verdad? Porque así si su vecino tiene, esa persona puede venir y reclamar, este es mío, este sello es mío, no me lo puedes quitar, es mío, ¿verdad? Entonces, de la misma forma dice que cuando nosotros, habiendo, una vez más, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros tenemos un sello que cuando el Señor venga y diga, estos son míos, aquellos no quisieron nada que ver, entonces aquellos no sé, pero estos tienen el sello, estos son míos, me pertenecen a mí. Amén. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 18 y 19. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni avenedizos, es más fácil en inglés, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué maravilloso, ¿no?
que aquí nosotros en la tierra tenemos nuestra familia. Y como cada persona, nosotros siempre le encontramos defectos a nuestra familia, ¿no? Si mi mamá fuera más nice, si mi papá fuera más que me entendiera, que hablara inglés para que nos entendiéramos, si mis hermanas no fueran tan gritonas, ¿verdad? Siempre le encontramos defecto a nuestra familia. No sé si ustedes, no más soy yo. Pero siempre sucede. Yeah, they're great. Siempre sucede. Pero ¿qué es lo que dice? Lo que a mí me encanta de este versículo es que dice, ya no son extranjeros. O sea, en algún momento, hermanos, nosotros no teníamos nada que ver con lo que Dios estaba haciendo. Si ustedes lo piensan, nosotros adoramos al Dios de Israel y nosotros no somos ni de esa parte del mundo. Nada que ver. Pero a Él le plació abrir las puertas para que todo el que quisiera venir, todo el que creyera, que somos nosotros, que no somos de esa parte del mundo, no tenemos la misma sangre que ellos, no hablamos ni el mismo lenguaje, pero por medio de la fe en Jesús, dice que también nosotros somos coherederos, ahí dice la palabra, ya no somos extranjeros, sino ahora somos miembros de la familia de Dios. Amén. Y como miembros de la familia de Dios, nosotros ahora gozamos de muchos privilegios. Yo pensaba hoy, digo, si mi papá, pongámoslo, piensa en su papá terrenal. Si su papá tiene un terreno muy grande donde él tiene árboles de nueces, árboles de manzana, tiene de todo lo que usted se pueda imaginar, y usted es el hijo, ¿acaso usted no tiene el privilegio de ir y agarrar una manzana? ¿O no tiene, aunque sea el privilegio de ir y caminar por el terreno de su papá? Sí lo tiene. Y nosotros igual tenemos promesas y gozamos de privilegios porque nuestro papá es Dios. Y tenemos muchas promesas. A veces los papás aquí en la tierra nos hacen promesas y no las pueden cumplir, o a veces sí las cumplen. Pero nuestro Padre que está en los cielos, Él nos hace promesas muy grandes, ¿va? Y antes que el Señor, ¿quién nos hacía esas promesas? Nadie. Una de las promesas, cuando nosotros, imagínense, cuando usted estaba en dolor, en sufrimiento, en preocupación, ¿qué voy a hacer con mi trabajo, mi casa, mis hijos, lo que usted quiera? ¿Quién le decía eso antes? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo nos hubiera hecho de bien esta palabra cuando estábamos, ¿qué voy a hacer? Pero no había quién. ¿Por qué? Porque estábamos lejos y perdidos y ni nos dábamos cuenta. Pero ahora en Dios, papá tiene promesas para nosotros. Y una de las promesas es, hijo, tú no te preocupes. ¿Qué es lo que dice en otro versículo? Dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero ¿qué? Yo ya lo vencí, ¿verdad? Amén, amén. Pero eso no lo teníamos antes. ¿Quién nos prometía antes, hermano? ¿Quién nos prometía esto? He aquí y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, que uno se sentía tan solo, como que nadie lo entiende, como que es que nadie me entiende, me siento solo. Pero eso es mentira, hermano, porque el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros y cuando nosotros empezamos a decir, y ahora más que sabemos, es que me siento solo, eso hace menos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre está presente. A veces nosotros no tenemos conciencia o no somos sensibles a su presencia, pero Él siempre está presente. Pero antes no lo sabíamos. Como miembros de la familia tenemos grandes tesoros, pero ahí está la clave que yo les quiero hablar hoy. Es que somos miembros de la familia y no de cualquier familia, somos miembros de la familia de Dios. ¿Quién me puede decir? Yo no sé realmente, ni en inglés creo que tengo uno. ¿Quién me puede decir un apellido de prestigio en español? Un apellido que cuando alguien dice, es de la familia tal y tal, wow. Un apellido, alguien que se sepa uno. ¿Quién? ¿Librington? Más recio. Livingston, ok.
Él es de la familia Livingston. Su papá es William Livingston. ¡Wow! ¿Verdad? Así pasa. Y a veces, sin lastimar o herir los sentimientos de nadie, porque pues mi apellido antes de que me casara era Velázquez, un apellido muy común. Velázquez, es de la familia Velázquez. Ok. ¿verdad? No es un apellido de prestigio, pero nosotros pertenecemos a una familia de prestigio, hermanos. A una familia que no es cualquier familia, a una familia que, ¿cómo creen ustedes que viven los miembros de esa familia? ¿Cómo creen ustedes que está la casa de esa familia? ¿Ustedes creen que van a caminar por la casa de Dios y va a estar sucia? Y va a haber desorden acá y los trastes sucios acá y no, es la casa de Dios. Es una familia de prestigio, ¿verdad? Y el problema, y eso es lo que le quiero hablar. Como miembros de la familia tenemos grandes tesoros, pero Dios también nos pide que vivamos de una manera que es digna del llamado que Él ha puesto en nosotros. En otras palabras, que en su familia se note la diferencia entre las demás. Que se vea, esta es la familia de Dios, esa familia no sé qué, pero esta es la de Dios. Y a los padres no les da mucho gusto cuando, las muchachas de ese hermano, qué muchachas, bien respetuosas, bien agradables, ay, qué muchachas tan bonitas, ¿va? Les gusta a los papás, igual a Dios le gusta que digan, es que ella es cristiana, ella es de una familia de prestigio, hijos de Dios, ¿verdad? Y le digo, eso también le gusta a usted, que de su familia se hable con respeto, que su familia sea conocida por sus buenos atributos. Un ejemplo, que digan, esa familia es muy servicial, esa familia es tan unida, esa familia agradable, tan respetuosos. Eso nos da gusto, Y no es malo, es buen testimonio, ¿verdad? Yo anhelo eso para mi familia, que cuando yo tenga a mis hijos, los hijos de Odibel y de Héctor, qué muchachos. Y yo voy a estar, sí, buenos muchachos. Pero va a costar, ¿verdad? Uno tiene que trabajar para eso. Pero al contrario, no nos gusta cuando de nuestra familia se diga, esa familia son gritones, son desorganizados, son peleoneros, mentirosos y desagradables. ¿A quién le va a gustar eso? A nadie le va a gustar eso. Yo no quiero que se diga eso de mí. No nos gustaría que se expresen de nosotros de tal manera. Y ese es el problema. El problema es que a veces por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de hablar, de comportar, de cómo nos comunicamos unos con los otros, no se nota que somos de la familia de Dios. No se nota que fuimos comprados a precio de sangre. No se nota que venimos de una familia de prestigio. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, les voy a dar un tiempo para que dice. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que vivas de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Yo no le dije a Héctor de lo que iba a predicar hoy. Hoy no hubo mucho tiempo, los viernes son días ocupados y tenemos muy poco tiempo para compartir antes de venir a la iglesia. Pero me dijo él algo, dice, leí en el libro de, creo que era Tito o Timoteo, no sé cuál me dijo. Y yo lo he leído antes, pero no tengo el versículo presente para dárselo. Que el Señor dice que vivamos vidas impecables. Y él dice, ¿y sabes qué es impecable? Que no te encuentren mal. Y yo, no sabe lo que voy a predicar. Pero sí, hermano, impecable, que cuando digan, le voy a encontrar algo a esa hermana, algo tiene que tener, y que le busquen y no le encuentro nada. Así es como el Señor quiere que vivamos. Hay muchas formas de las cuales nosotros no representamos a Dios bien. En muchos momentos hay personas que no quieren venir a los pies del Señor, y no es la culpa del Señor, es la culpa de nosotros. Porque a veces, como nosotros le podemos decir a alguien, mira, ven a Cristo, Cristo te salva, y nosotros estamos viviendo una vida por los suelos. ¿Para qué? Van a decir, ¿para qué si yo vivo mejor que tú? ¿Para
¿para qué yo quiero lo que tú me ofreces si yo no tengo los problemas que tienes tú y tú te ahogas en tus problemas? ¿Verdad? Hoy me quiero enfocar en dos cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, que Él me ha permitido ver, en las que no representamos a Dios bien. Y si yo se las comparto, es porque yo también lo he notado en mi vida. Yo no vengo a tirarles, yo lo he vivido y yo lo conozco. Yo reconozco que hay momentos en mi vida donde yo no he representado a Dios bien. Y una de las maneras que les quiero hablar hoy, les quiero hablar de dos. Una es cómo tratamos a nuestros hermanos en Cristo. Y dos, cómo tratamos a nuestros familiares o consiervos. Consiervos era para el primero. Y para eso le quiero explicar a través de una parábola. En el libro de Mateo, el capítulo 18 y versículo 21. Se lo voy a poner aquí si no tienen Biblia. Mateo capítulo 18 y versículo 21. En este mes nosotros estamos trabajando con los jóvenes a escudriñar las parábolas. Y ha sido de gran bendición, hemos aprendido bastante, los jóvenes han aprendido bastante. Y en parte, hoy yo le pregunté a Héctor cuando me dice, cierra con una parábola, le digo, ¿tengo que cerrar con una parábola? Y así sucedió, no lo planeé, pero es una parábola. Y vamos a leerla, está un poco larga, pero vamos a aprender de ella. Dice, empezando en el 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Hasta 7 le pregunta. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000, diga conmigo 10,000 talentos. Y ese, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se pagara su deuda. Entonces aquel siervo postrando le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía, diga conmigo, 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo creo que la parábola es muy clara, ¿no? En que a veces nosotros, ¿cuánto no nos ha perdonado el Señor? ¿Cuánto no nos ha perdonado? ¿Cuántas veces hemos fallado y estamos en deuda con el Señor? ¿Y cómo pagar? Pero el Señor en su infinita misericordia, porque ¿qué es lo que dice? Dice que Él le pidió misericordia, Él no le dijo perdóname la deuda, Él le dijo yo te lo voy a pagar para atrás. Pero el Señor se va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. A veces nosotros, como el hijo pródigo, yo voy a ser un servidor. Y el Señor no lo quería hacer servidor, el papá no lo quería como servidor, él le quería dar más. Y aquí este deudor también, yo te lo pago, pero por misericordia el Señor le dice, no me lo pagues, ahí queda, borrón y cuenta nueva.
¿Y cuánto le debía el primero al Señor? 10,000. ¿Y cuánto le debían al que debía? Y por lógica, ¿cuál es más? El de 10,000. ¿Cuánto no nos perdonó nosotros el Señor a nosotros? Pero a veces nosotros por una pequeña cosa, a veces insignificante, porque ¿qué es 100 a comparación de 10,000? Si yo le ofrezco 10,000 o 100, usted quiere 10,000, yo también los quisiera, ¿verdad? Si me dicen, tú escoges 10,000 o 100, es fácil, fácil. Pero nosotros a veces no estamos igual que el que fue a cobrar, cuando le acababan de perdonar una deuda tan grande. A veces nuestros hermanos no los perdonamos de corazón. Hay un perdón que solo es un perdón, sale de mi boca, perdón, pero no te perdoné en mi corazón. Y hay algo muy bonito que nosotros hacemos aquí en la iglesia cuando el pastor nos dice, es tiempo de que nos pidamos perdón. Eso es muy bueno. Pero que ese no sea el único momento donde nosotros pidamos perdón, porque no es el único momento donde nosotros fallamos. Nosotros recibimos misericordia, y si nosotros queremos recibir misericordia también la tenemos que dar. Amén. Los hijos de Dios, ¿cuál es una característica de la familia de Dios? Que los hijos de Dios se conocen por, ¿no lo han leído? Por amor. Por amor. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 35. Sí, el Evangelio de Juan. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Cuando nosotros mostramos amor, y más en este mundo, hermano, donde todo lo que nosotros enseñamos, yo no sé si lo han notado, yo esto se lo digo a sus jóvenes y siempre está presente en mi mente. Yo no entiendo por qué la gente a veces dice que lo que está en la Biblia es malo. Si yo le digo la verdad, yo pienso que cuando alguien es que la mentira es mentira, no quieren seguir lo que está dentro, simplemente no quieren compromiso. Pero es verdad, hermano, porque Dios no nos pide nada malo. Si el mundo dice, cóbratelas, te hicieron un daño, suéltale uno. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Dale el otro cachete. Todo lo que la Biblia dice va contra la corriente de este mundo. Todo. Bendice al que te maldice, y el mundo no, maldice al que te maldice. Y la Biblia, bendice al que te maldice. Ora por los que te tratan mal. Y si nosotros decimos, es que no es verdad, entonces le estamos diciendo, Dios, tú lo tienes todo equivocado. El mundo es el que tiene la versión Reina Valera correcta, ¿verdad? Pero no, es al contrario. Nosotros, todas las enseñanzas van contra la corriente, hermano. Tenga fe, hermano, no se dé por vencido. Y el mundo ya todo está perdido, solo estamos esperando un catástrofe. Ahorren su agua, guarden su comida. Y no, ¿qué es lo que dice la palabra? Aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón, mis fuerzas vienen del Señor. Es una canción también, para que vean que todo lo relaciono con canciones, pero es un salmo. Todo lo que se enseña es contra la corriente. Igual los hijos de Dios se conocerán. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si os tener amor por sí mismo. Así dice. Los unos por los otros. Los unos por los otros. No en mí misma, no en esta iglesia, no, unos por los otros. Y el mundo ya no se muestra amor uno por los otros. O usted puede salir ahí, que hay tantas comunidades que supuestamente, no, nosotros somos una comunidad que aquí te apoyamos, que aquí, así. No es verdad, hermanos. No es verdad. Aquí, entre los hijos de Dios, así es donde se distinguen quiénes son parte de la familia de Dios. Esa es una característica de la familia que pertenecemos. Yo pertenezco a la familia de Dios, y en la casa de mi padre, mi papá nos enseñó que nosotros nos amamos unos a los otros. Yo tenía una compañera de trabajo que dice que ella, de su niñez, sus papás eran muy, no sé otra palabra que decir, bendecidos financieramente, y ella tenía muchacha que les cocinaba y todo.
Y dice que su mamá siempre los ponía a sus hermanos, que todos los hermanos cada noche, todos se daban su beso, buenas noches, todos. Y dice que la primera vez que ella supo que sus hermanos de grandes se pelearon, todos se sentaron a la mesa a comer y sacaron los platillos para cada uno, pero entre los hermanos peleados, cuando se pelearon dos hermanos, solo pusieron un plato. Y la mamá le dijo, ustedes van a comer del mismo plato, porque ustedes son hermanos y así no se tratan los hermanos. ¿Amén? Digo yo, ¿qué lección? Eso es una buena lección. No sé si se lo voy a hacer a mis hijos, pero... Pero así es una característica de los hijos de Dios, que en la casa de papá nos amamos unos a los otros. Así nos enseñó. No nos enseñó como el mundo, que, como le digo, toma venganza. Te hicieron algo, tú también cóbratelas. No. Él dijo, ámense los unos a los otros. Es una característica de la familia de Dios. Y como le digo, hermano, ¿acaso el Señor no nos ha perdonado tantas ofensas? Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó ofensas mucho más mayores que la que nuestro hermano nos hizo. Ya dijimos, ¿cuál es el que debía más? El que estaba pidiendo que le pagaron. Y nosotros, Señor, recibimos misericordia. Y si nosotros queremos seguir recibiendo misericordia, nosotros tenemos que dar misericordia. Porque la palabra dice en Santiago, discúlpenme, vamos a Mateo una vez más. Mateo capítulo 6, versículo 12. Aquí el Señor le habían preguntado a los discípulos, Señor, muéstranos cómo orar. Y el Señor no les estaba diciendo, miren, repitan estos 3 veces al día y así va a funcionar. No, sino que les estaba dando una guía de cómo oraran. Y en esa guía se encuentra un versículo que dice en Mateo 6:12. Ustedes se lo saben, Padre nuestro que estás en los cielos, todos se lo saben. Y aquí está esa porción. Y perdonados nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado nuestros deudores. En otras palabras le estamos diciendo, Señor, perdona mis ofensas, perdona mis pecados, así como yo perdoné a los que me... pero ¿y si no perdonó? Usted está pidiendo perdón, pero no perdonó. No funciona así. Aquí es donde está diciendo, Señor, yo recibo el perdón tuyo y yo solté también esas personas que a mí me hicieron daño. Esas ofensas, hermano, a veces nosotros nos ofendemos y ni sabemos que ofendimos. A veces una mirada, una palabra, un gesto. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, una hermana una vez me hirió mi corazón, porque pidieron que los jóvenes llevaran una bebida. Y yo llevé una bebida de frutas. Yo dije, me voy a lucir una bebida de frutas. Y dice la hermana, ¿qué es lo que tiene? Y la hermana, tiene manzanas, te le dije de todo. Y cuando dije mandarinas, le hace ella. Y yo me sentí tan mal, porque yo dije, ¿por qué menospreció mi bebida? ¿Por qué me sentí mal? Nueva en los caminos del Señor. Y eso me ofendió, como ustedes no tienen ni idea. Yo llegué a mi casa y ya no quería ayudar a los jóvenes y ya no quería hacer bebidas. ¿Por qué me ofendió? Ella ni lo supo, pero me ofendió, yo me sentí ofendida. Y a veces así pasa, que nosotros ofendemos y ni nos damos cuenta, ¿verdad? O a veces nosotros mismos también, eso es trampa del enemigo. Si yo regreso ahora, dicen papá, si yo recorro mi CD, yo me puedo dar cuenta que ese es el enemigo. ¿Quién más? El enemigo que quiere desanimar a uno de, ahí no te quieren, ahí no te valoran. Ahí no sirve tu trabajo. Así sentí yo. Pero ahora nosotros tenemos que tener discernimiento de cuándo es la voz, cuándo es mi voz, cuándo es la voz del enemigo y cuándo es la voz de Dios. La voz del enemigo es la que te dice, tú no puedes, tú no sirves, estás mal, vas a fracasar. Todo negativo. La duda, que eso, él siembra la duda. Pero Dios es el que, tú puedes, yo te voy a ayudar. Conmigo eres fuerte. Con mi palabra es suficiente, mi presencia es suficiente. Tenemos que conocer la voz del enemigo y la voz de Dios.